Buenas noches a todos. Mi nombre es David Ariza. Yo nací en Bogotá en noviembre del 75. De mi papá solo tengo el apellido, no recuerdo o no sé nada de él. Mi madre murió cuando tenía unos 4 años, así que crecí en el campo con mis abuelos. Allí tuve mi primer acercamiento con la Biblia. Mi abuela no sabía leer y le gustaba que yo le leyera la Biblia, así que ahí fue las primeras veces que leí algunas historias bíblicas que recuerdo. A los 12 años regresé a vivir a Bogotá para hacer el colegio. Mm, Mi adolescencia fue un poco difícil, adaptarse a la ciudad, a un nuevo colegio, y llegué a vivir con la familia de mi tío y pues ellos eran una familia y otra persona que llegara aparte viniendo del campo fue muy difícil, fue un poco traumático para mí esa circunstancia. Mm, a la vez que para esa edad le nacen a uno normalmente las preguntas trascendentes de la vida: quién soy, de dónde vengo, para dónde voy. Mm, ¿Cuál es el sentido de la vida? Doy gracias a Dios por mi familia porque me ayudaron a criar, mm, pero, pero, pero nunca me sentí parte de una familia. O sea, siempre sentía que yo estaba ahí colocado por un ladito, pero que yo no era parte de esa familia. Nunca me faltó nada material, gracias a Dios, y ellos procuraron darme lo que necesitaba, pero yo crecí sin una identidad y no me sentía amado. Mm, las preguntas trascendentes de la vida, las preguntas existenciales, las fui empezando a responder a mi manera, por mis propias ideas. Y cuando llega la filosofía, cuando estudia filosofía uno en el colegio, leí algo de algunos autores, de Nietzsche y de otros, y llegué a la errada y trágica conclusión de que Dios no existía. Recuerdo haber leído un texto que decía que no era que Dios había creado al hombre, sino que el hombre había creado a Dios. Ellos decían que como el hombre primitivo no podía explicar las cosas a su alrededor porque no tenía nada científico, entonces él cuando veía caer un rayo llegó a la conclusión de que había alguien allá arriba que lanzaba rayos. Y yo me unía a ese tipo de ideas. Salmos 14.1 dice: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. A ese grado de necedad llegué yo, a negar que existiera un Dios. Y así, con un corazón cada vez más vacío, por buscar la respuesta en los lugares donde no las iba a encontrar las verdaderas respuestas, el pecado halló un terreno muy fértil para acechar mi vida. La inmoralidad, el trago, las malas palabras, los malos deseos y otras cosas se tornaron en mi forma de vida. En el colegio tuve algunos contactos con personas que decían ser creyentes. Algunos de ellos dieron un mal testimonio, otros testimonios otros dieron un buen testimonio que quizás me animaron a buscar a ver si existía realmente un Dios, y yo estaba equivocado en mi idea de que no existía alguno. Una vez recuerdo ir en un bus en Bogotá en el transporte público. Recuerdo que se subió un hombre a predicar y este hombre usó tal vez algún tratado o algo y usó la Biblia y habló claramente el plan de salvación. Él expuso todas las cosas y cuando llegó a hablar acerca del pecado, del infierno, de la condenación, yo recuerdo que yo fingí que no le estaba prestando atención, pero yo tenía mucho miedo, estaba asustado. Llegué, o sea, me sentí muy mal en ese momento. Y aunque, y aunque no le parecía no prestarle atención, yo no me perdí cada palabra que él dijo. Y quizás eso nos debe animar a nosotros a compartir el mensaje a las personas. A veces parece que ellos no estuvieran prestando atención, pero escuchan. Isaías 55:11 dice: lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Eso dice el Señor, su palabra no vuelve vacía, su palabra produce fruto. Así que ánimo, compartámosle a las personas a pesar de que parecen no escuchar. A veces pensamos que ni prestan atención, pero si es la palabra del Señor, confiemos en que el Señor permitirá que eso dé fruto en algún momento.
su palabra quedó implantada, lo que este hombre habló en el bus, y más adelante daría un fruto. Dios estaba tocando mi corazón. Recuerdo también a mis 24 años aproximadamente, Javier Saray, que es mi primo, se convirtió. Una vez él trabajaba en un edificio, yo iba a veces allá y hablábamos de temas de la familia, del trabajo, de diferentes actividades, y tomábamos tinto. Y recuerdo que cuando ya me iba a ir ese día, él, cuando ya me paré para irme, Javier me dijo: "Oiga, usted sabe que yo me convertí al Señor". Yo dentro de mí le dije: "Ah, bueno, sí", pero dentro de mí pensé, pues ya va a empezar con su cháchara. Yo no estaba muy interesado en temas espirituales. Pero Javier dijo: "Yo no le voy a dar un sermón, yo lo voy a invitar a que lea la Biblia y que se arrodille y le pida a Dios que Él le hable a través de la Biblia". Eso también quedó guardado ahí en mi corazón, después daría un fruto, pero en ese momento como que también dije: "Ah, bueno, gracias por el consejo", pero no lo tomé muy profundamente. Para ese tiempo trabajaba yo en una tintorería y manejaba una máquina grande. En el proceso de tinturado se colocan los hilos o los materiales que se van a teñir y se les aplican diferentes productos químicos, y a ciertas temperaturas se les agregan los colorantes y se deja hervir por un tiempo. Yo manejaba una máquina tinturadora de las más grandes. Esas máquinas, era tan grande la máquina que uno se podía meter dentro de ella y podía cerrar la tapa y quedaba perfecto. Una máquina de tinturar se parece a una olla express. Tiene el mismo principio, o sea, se coloca la tapa, se gira y queda asegurada, y luego se le mete temperatura y herve y hace todo el proceso. Yo manejaba una máquina así de grande y estaba ese día, era un 7 de diciembre del 2000, estaba manejando la máquina. Y recuerdo que, o sea, me O sea, por el afán, por la presión del trabajo y por mi propio descuido, no hice todo el proceso de enfriamiento. Entonces, cuando la máquina herve y ha llegado la temperatura y se ha agregado todo, entonces, después de cierto tiempo, se abren las válvulas y se empieza a dejar escapar la presión, y se le empieza a inyectar agua fría para bajar temperatura y poder abrir y terminar el proceso. Pero yo ese día, por el afán y por la presión del trabajo, traté de abrir la máquina antes de tiempo. Resulta que cuando yo traté de girar la tapa para abrirla, empezó a salir agua caliente, pues no tan caliente, ya no estaba hirviendo, pero sí todavía estaba muy caliente para poderse abrir. Y yo en ese momento tuve miedo, pensé que la máquina iba a explotar y que iba a morir. Creo que fue la primera vez, y tal vez la única, en que yo he sentido que es el momento de la muerte, que dije: aquí, hasta aquí llegué. Yo dije: esta máquina explotó y aquí morí. Aunque no fue grave, y finalmente la máquina no escapó un poquito y ya paró, pero yo del susto salí corriendo y bueno, me caí, mil cosas pasaron en ese instante. Y, y aunque no hubo un acto consciente, yo creo que en ese momento supe que tenía que buscar a Dios, supe que tenía que disponerme para Dios. Duré 4 días en el hospital, no fue así nada grave, porque solamente era quemadura superficial, pero de todas maneras se le cae a uno la piel, entonces tienen que cuidarlo mucho de las infecciones, la asepsia, bueno. Y recuerdo mucho que la enfermera que estaba allí cuidándome, me hablaba de Dios, o sea, sin ser muy incisiva, pero me hablaba, y me ponía a pensar. Un enfermo que estaba allí también, recuerdo que creo que no, él nos hacía reír, nos contaba chistes, era alguien, y también decía ser alguien cristiano. Entonces todas esas cosas como que fueron llamando mi atención. Hoy en día digo: Dios usó todas esas cosas que habían pasado antes en mi vida y las colocó allí, y me rodeó de personas creyentes que me hicieron buscar a Dios. Salí de la clínica, salí del hospital, a buscar y a seguir el consejo que me había dado Javier y que me habían dicho otras personas. Decidí que necesitaba buscar a Dios. Dios me inquietó para que buscara de Él. Leí buena parte del Nuevo Testamento, vivía en una pieza solo, entonces ahí me vendían la comida, tenía una hamaca en mi pieza, entonces almorzaba, desayunaba, lo que fuera, y me metía a la hamaca y me ponía a leer y a leer y a leer, a leer. Y yo no puedo decir específicamente en qué momento me convertí al Señor. Cuando yo decidí, recuerdo que en enero empecé a buscar. Llamé a un amigo que trabaja en la empresa, le dije: quiero buscar un lugar donde congregarme. Él me invitó eh, a una iglesia un poco de no muy buena doctrina, pero,
pero ya había la inquietud dentro de mi corazón. Yo llegué a esa iglesia y choqué con muchas cosas porque yo ya había leído buena parte del Nuevo Testamento y entendía muchas cosas y estaba buscando comprender más, pero allí manejaban era emociones. Estuve también en otras iglesias, pero en esas no se enseñaba como la seguridad de la salvación. Entonces quizás por eso no puedo decir específicamente en qué momento y bajo qué circunstancia le entregué mi vida al Señor, pero salí, o en todo ese tiempo mi vida empezó a cambiar, empecé a apartarme de muchas cosas que vivía, decidí hacer cambios grandes, pedí perdón a algunas personas que necesitaba pedir perdón. Pero pues en esas iglesias no se maneja la seguridad de la salvación, entonces hoy era salvo, mañana no, entonces hubo muchas confusiones en mi vida en cuanto a eso. Por cuestiones de trabajo yo no quise seguir manejando ollas express traicioneras, entonces llegué a vivir a Chía. También llegué a una iglesia carismática, era una iglesia pequeña, había muchas cosas muy bonitas, pero al fin y al cabo también se manejaban algo de emociones. Allí nos conocimos con Sandra y nos casamos en el 2004. En el 2006 nació nuestro hijo David Felipe y en el 2011 nació Juan Daniel. Cuando nació Felipe, pues como que hubo algunas inquietudes, algunas como que ahora soy papá, ¿qué voy a hacer? Y recuerdo que escuchábamos BBN, recuerdo que escuchábamos, o yo en mi trabajo en algún momento se escuchaba la emisora y como que me gustaban mucho las enseñanzas y eso me ayudaba a crecer y madurar. Con mi esposa, viendo la responsabilidad de ser padres, decidimos como que buscar un lugar. Comprendimos mucho mejor el mensaje de la Biblia y como que había la inquietud de la iglesia de chocar con algunas cosas que se hacían, del manejo de emociones, muchas cosas con las que no estábamos de acuerdo. Y también por medio de Javier llegamos a congregarnos a Noroccidente. Él había llegado por medio de BBN a Noroccidente. Entonces empezamos a asistir a Noroccidente. Fue de mucha bendición encontrar un lugar donde se enseñara claramente la Biblia y una de las verdades que más bendijo mi vida fue la seguridad de la salvación. Comprendí lo que dice Romanos 8:36. Vamos a buscarlo, Romanos 8:36. Si tiene su Biblia ahí me puede acompañar o si gusta esperar. Yo se lo comparto, lo leo en Nueva Traducción Viviente. Romanos 8:38, dice, y estoy convencido de que nada podrá separarnos jamás del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Qué palabras, qué versículo tan bonito. Ahora era salvo, pude comprender que había sido salvo, pero que mi salvación no estaba en juego, que Dios me amaba y que lo que quería era guiarme, a pesar de mis muchas equivocaciones, Él siempre quería restaurarme y levantarme. Durante esos años de ser creyente, durante todos estos años ahora, haciendo una recapitulación, siendo un creyente, cada día cobra más sentido lo que dice Filipenses 1:6. ¿Lo recuerdan? Dice Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta el día que quede completamente terminada, el día que Cristo Jesús vuelva. Dios había empezado una obra en mi vida algunos años atrás y la continúa. Aún hoy sigue Dios haciendo su obra dentro de mi vida y eso es motivo de alegría. Vuelvo y digo, a pesar de nuestros errores, de nuestra frialdad, de nuestra infidelidad con el Señor, Él ha empezado una obra y la va a continuar. Eso sigue alegrando mi corazón todos los días. Puedo pensar que la obra de Dios en mí, Dios ha traído a mi vida identidad. Como les decía, en mi juventud no tenía identidad. Mi vida era sin sentido, mi vida no sabía de dónde iba ni para dónde venía. Pero su amor incondicional me hizo saber que soy su hijo. Y eso le da todo el valor y toda la identidad a mi vida. Dios trajo respuestas a mis preguntas. No es que ya tenga todas las respuestas y que ya lo sepa todo, pero la vida en Él tiene completamente sentido. Hay cosas que aún
me quedan por entender, pero sé que están bajo el control de Él y que Él traerá la respuesta en su tiempo. Pero la mayoría de preguntas que habían dentro de mí han sido respondidas. Dios trajo paz y esperanza a mi vida. Sé perfectamente que Cristo pagó por mí y eso me da la paz para el día de hoy. Ya tengo paz para con Dios. Y sé que Él ha preparado un lugar en el cielo y eso trae esperanza para el mañana. Hay un lugar esperándome, un lugar que Dios ha preparado, un lugar que Cristo ganó para mí y eso trae alegría para el mañana. No soy perfecto, aún sigo fallando, pero cada día cobra más sentido la palabra gracia. He aprendido a amar y a comprender la gracia del Señor al ver que Él me ama incondicionalmente a pesar de muchas equivocaciones, pero su gracia es evidente. Él me ama y quiere que cada día Cristo sea formado dentro de mí. Y eso es para darle gloria y honra todos los días a Él. En el último tiempo Dios nos ha llevado a congregarnos y a servir en la iglesia Aposento Alto Cajicá. Queremos ser útiles para su obra y que nuestros hijos afirmen sus pasos en Él. Estamos en ese proceso de adaptarnos a este lugar y ha sido también de bendición ver cómo Dios nos ha preparado y todo lo que aprendimos en el occidente y poderlo compartir. Es una iglesia empezando y compartir con otros hermanos ha sido de gran bendición y gran alegría. Doy gracias a Dios por los 16 años que estuvimos congregándonos en Noroccidente. Fue y sigue siendo de mucha bendición y estamos muy agradecidos por el Señor, por su obra en nosotros en todo ese tiempo. Fue algo maravilloso y vuelvo y digo, sigue siendo algo maravilloso. Nos sentimos amados y seguimos teniendo contacto con muchos de los hermanos del Noroccidente. Pido que sigan orando por nosotros, por mí, para que yo crezca y me fortalezca espiritualmente y sea firme ante las acechanzas del diablo, porque me afirme dentro de la iglesia donde estamos ahora, porque Dios use a mi esposa y a mí dentro del ministerio, en la iglesia, y también pedimos que oren por nosotros para que nuestros hijos se afirmen en el Señor y amen cada día a ese Dios que les ama y que les ha salvado. Quiero terminar con el Salmo 138:8. Salmo 138:8 dice, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Lo que es varios versículos de los que cito y de los que me tocan el corazón son versículos que me fortalecen, que Dios está haciendo una obra en mi vida y eso anima. Y también quiero animarlo a usted, hermano que me escucha, a seguir confiando en el Señor. Él ha empezado una obra en su vida, en la mía, y la va a continuar. Él no nos va a dejar a la mitad del camino. Él quiere es cada día que hagamos su voluntad, así que seamos dóciles delante del Señor y permitamos que Él siga obrando en nuestras vidas. Y para aquel que no ha recibido al Señor, yo le animo a que le reciba, a que viva para Él. Mi vida cobró sentido, mi vida tiene esperanza. Encontré el amor que no había encontrado, lo encontré en el Señor y encontré el amor más maravilloso que puede haber. Así que le animo, si usted no tiene a Cristo en su corazón, yo le animo a que lo haga. A veces pienso que hubiera sido mi vida sin el Señor y yo creo que con honestidad yo pienso, mi conclusión es que ya no estaría vivo porque tal vez me hubiera suicidado. Yo era muy conflictivo. Dentro de mí había muchas cosas en mi mente que se enredaban y muchas veces seguía a personas que hablaban acerca del suicidio y cosas así. Entonces creo que Dios me dio vida y esperanza y en este momento puedo decir que amo la vida porque el Señor me ha rescatado. Así que si usted no tiene a Cristo en su corazón, no se pierda de todas las bendiciones que Él puede traer. Él ha sido maravilloso, no me ha defraudado en nada, no ha fallado. A pesar de que, vuelvo y digo, no soy perfecto, Él ha hecho, sigue haciendo y continuará haciendo una obra maravillosa hasta que me lleve con Él en el cielo. Acompáñeme a orar, por favor. Padre bueno, gracias porque cuando hacemos un repaso en nuestra vida podemos ver el gran cambio que has hecho en nosotros a través de Cristo. Sin ti, Señor, nuestra vida no tendría ningún sentido, ningún valor. Solamente hubiéramos nacido con el propósito de morir sin hacer nada trascendente. Pero gracias a Cristo, quien murió para salvarnos, entonces nuestra vida ha cobrado sentido. Te oro porque nos ayudes a vivir para ti, nos ayudes a exaltarte, a honrar tu nombre,
hacer tu voluntad en todo, Señor, porque te necesitamos. Gracias por amarnos, por cuidarnos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.